La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento. Y vamos a continuar, por supuesto vamos a continuar con una nota realmente trascendente e importante. Lo trascendente e importante no es solamente el tema que vamos a abordar, sino que también es importante lo que significa para el país que nuestros científicos que tienen formación en el exterior, que se perfeccionan a veces en el exterior, vuelven al país como para transmitir, para dar lo que aprendieron para aplicarlo aquí en el país. Es el caso de la doctora María Eugenia Monge, que es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de la química inorgánica, analítica y química física, entre otras cosas. El currículum es vasto, grande, extenso, pero lo que importa fundamentalmente es el tema que vamos a abordar aquí en la nota que estamos tratando de realizar con la doctora, que tiene que ver, tiene un nombre muy especial: espectrometría de masa aplicada a la identificación y cuantificación de analitos en muestras complejas y al análisis de perfiles metabólicos para el diagnóstico de enfermedades. ¿Qué te parece? Todo esto condensado en lo que nos va a explicar la doctora fundamentalmente. Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, explíquenos todo esto, ¿no? Porque realmente es fundamental para la gente saber en qué estamos en qué están los científicos argentinos. Bueno, voy a contarles un poquito de lo que hacemos en el laboratorio. En particular, yo regresé al país que es en 2014. investigadora adjunta del CONICET, ¿no? Sí, investigadora adjunta del CONICET. De hecho, entré en la carrera de CONICET en el año 2014, cuando regresé a Argentina después de más de 6 años de estar afuera, para desarrollar una de las líneas de investigación que estaba prácticamente no desarrollada en el país, utilizando un tipo de tecnología que sí existe en el país en otros centros de investigación. Digamos, lo que usted mencionaba, la técnica de espectrometría de masas. Hay espectrómetros de masas en el país. El instrumento que tenemos hoy en día en el CIBION, que es el centro donde trabajo, que está ubicado en el Polo Científico Tecnológico, como ese instrumento hay otros 3 únicamente en el país, pero digamos, la particularidad de lo que hacemos en el laboratorio es la aplicación que le damos, que digamos, tiene que ver con el estudio de perfiles metabólicos como para diagnosticar enfermedades. En particular, en el laboratorio tenemos 2 proyectos de investigación, uno que está un poquito más avanzado y el otro está más incipiente, y que surgió a partir de colaboraciones con la doctora Lidia Puricelli, que fue la creadora del primer biobanco público de muestras séricas oncológicas, muestras de suero de pacientes con cáncer. Y la colaboración con ella dio lugar a la posibilidad de tener esas muestras del biobanco que las cedieron a nuestro laboratorio para poder analizar tanto las muestras de pacientes como de individuos sanos por esta técnica que es la espectrometría de masas y poder determinar o encontrar un grupo de moléculas pequeñas que nos permitan diagnosticar la enfermedad, por ejemplo. En particular, las muestras que tenemos son muestras de pacientes que han sido tomadas de pacientes en distintos estadios de la enfermedad. El estadio 1, que correspondería a la detección temprana. Estadio 2, 3 y 4. 4 ya está asociado a un estado metastásico. Y digamos, es muy rico lo que tenemos en cuanto a información en esas muestras, porque justamente al poder analizarlas en su totalidad, mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, que es la técnica que tenemos en el laboratorio, después, digamos, mediante unos recursos, unos desarrollos de métodos de análisis estadístico multivariado, nosotros, a partir de miles de moléculas que detectamos con el instrumento, a partir de esas muestras, encontramos, o la idea es tratar de encontrar un panel, un subgrupo de moléculas que nos permita tener cierto poder predictivo para diagnosticar
la enfermedad en estado temprano y poder estudiar la evolución de la enfermedad también. Estuve analizando y leyendo algunas de las cosas que tienen que ver con la nota y con el trabajo que están realizando. Incluso ustedes avanzan un poquitito más y dicen muchas veces solo el análisis de estudios a través de la sangre a lo mejor no es tan completo como para poder detectar efectivamente la existencia de una enfermedad como el cáncer, el caso por ejemplo de la próstata. Ese es el otro proyecto que tenemos y de hecho es como un cambio de paradigma de pasar de pensar a que una única molécula, como es el caso del antígeno prostático específico que se mide en suero, en sangre, en los hombres para diagnosticar el cáncer de próstata y que tiene muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, digamos, es poca especificidad, hay un montón de pacientes que son diagnosticados con la enfermedad y en realidad no la tienen y entonces son sometidos a biopsia y a todo lo que, digamos, las consecuencias que trae someterse a una biopsia. Entonces la idea es, en lugar de detectar una única molécula, que es, digamos, el paradigma que rige actualmente, cuando uno se va a hacer un análisis de sangre, digamos, se determinan determinadas moléculas, proteínas, azúcares, lo que fuere. La idea acá es como combinar la información, analizar muchas moléculas pequeñas, por eso metabolitos, y a través de la información que nos dan diferentes moléculas de manera conjunta, tratar de tener lo que llamamos una huella digital o un perfil o como una firma que tenga cierto poder de diagnóstico o de pronóstico de una enfermedad. Y ese es el otro proyecto de cáncer de próstata, lo tenemos en colaboración con el Hospital Italiano de Buenos Aires y desde el 2014, desde que nos aprobaron, el Comité de Ética aprobó el proyecto, estamos colectando muestras de suero de pacientes que firman un consentimiento informado y que, digamos, están de acuerdo con ceder su muestra para un proyecto de investigación. Entonces tenemos muestras de pacientes colectados previa y posterior a la cirugía de cáncer de próstata y también individuos que fueron diagnosticados con prostatitis, porque de hecho el PSA, una de las falencias que tiene es que hay muchos hombres que tienen inflamación en la próstata o prostatitis benigna y que, digamos, tienen valores de PSA altos que indicarían un posible cáncer de próstata y en realidad no lo tienen, o sea que eso, digamos, a veces... La pregunta obligada con respecto a todo esto tiene que ver desde el punto de vista de ser hombre, en última instancia. La pregunta es, ¿por qué no se incorpora como elemento determinante y obligatorio dentro cuando se hace el estudio? Porque le hacen hacer el examen ácido prostático, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se incluye también este estudio? Esto está todavía digamos, son estudios de ciencia básica, si se quiere, que ya hay en distintos laboratorios en el mundo. Hay distintos grupos de investigación que han propuesto paneles de potenciales biomarcadores, los llamamos potenciales porque hasta que no esté validado y sea trasladado a la clínica no se consideran biomarcadores, pero sí se han descubierto diferentes metabolitos como potenciales biomarcadores. Lo que hace falta justamente es validar todos los estudios que están... ¿Pero cuáles son los impedimentos para validarlos? Es que esto es algo bastante reciente, o sea, digamos, este campo de estudio, digamos, tiene unos 15 años de antigüedad, por llamarlo, o sea, es algo que, en Argentina es súper incipiente, en el resto del mundo ya tiene estos años, como comentaba, y en estos años se han publicado muchos trabajos científicos donde, como les decía, hay distintas propuestas de grupos de moléculas que podrían servir para detectar el cáncer de próstata, pero todavía no han pasado a la fase clínica. Con lo cual, como hay muchas sugerencias, pero faltarían estudios que validen, y de hecho una de las cosas que queremos hacer acá es, yo participé en un proyecto en Atlanta, en mi última estadía postdoctoral, en un proyecto de cáncer de próstata, para detección de cáncer de próstata, y lo que queremos hacer es desarrollar, o sea, aplicar el mismo método que desarrollamos en Estados Unidos para ver si efectivamente, por ejemplo, la etnicidad de la población influye o no en encontrar el mismo panel, el mismo grupo de moléculas en la población argentina. Y si no, eventualmente, digamos, buscar el panel que caracterice a la población argentina, midiendo y analizando muchas más muestras de la corte de población que hicimos en el trabajo que hicimos en Estados Unidos. La pregunta obligada es cómo está desarrollado esto en el mundo, o sea,
Estás viniendo con la experiencia acumulada de lo que has hecho en Atlanta o en otras partes. Fundamentalmente ahí está aplicado ya. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. En el Reino Unido ha sido creado el Phenome Center, lo creó el doctor Jeremy Nicholson en el Imperial College. Y ahí directamente tienen un centro enorme con muchísimos espectrómetros de masa y equipos de resonancia magnética nuclear para abordar este tipo de temáticas y analizar tanto muestras de suero como de orina y encontrar cuáles son los cambios en los perfiles metabólicos para diagnóstico. Y en particular hay un colaborador de Nicholson que está en Imperial College que se llama Sultan Takats. El doctor Takats desarrolló, por ejemplo, el bisturí electrónico que permite en la sala de operaciones, mientras se está digamos, analizando el tejido y cauterizando, se generan en ese momento vapores que son aerosoles que se generan a partir de la muestra que se está cauterizando. Esos aerosoles, que no son más ni menos que lípidos, son trasladados al espectrómetro de masas, al instrumento, y en tiempo real, digamos, el médico puede decidir cuál es el límite para operar, para cortar y remover tejido tumoral del tejido sano. Es un ejemplo. Mi estimada concreto. doctora, el tema es tan importante y además es trascendente cuando alcancen a ponerlo en práctica y pueda ser validado como corresponde. Estamos abiertos a cualquier inquietud y por supuesto el programa seguiremos invitándola cada vez que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Hasta Genial. cualquier momento. Y ustedes nada más. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas. Hasta ese momento y muchas gracias.